Hola, buenas noches, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a un devocional más buscando la sabiduría de Dios, un devocional diario que tiene como propósito meditar en la palabra de Dios. Mi nombre es Gonzalo Puente Morales, soy pastor en la Iglesia Bautista Misionera en Zacamulpa y los invito a abrir la palabra de Dios. Y en esta noche nos toca leer el Salmo número 65. Por razones de tiempo, solamente voy a leer el versículo 5. Allí va a estar cimentado nuestro devocional de esta noche. Salmo 65, versículo 5. Dice así la palabra de Dios: con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Vamos a tener una palabra de oración. Bondadoso Dios, te pido que bendigas tu palabra, que tu palabra edifique a cada uno de tus hijos, que tu palabra nos anime, nos consuele, que tu Santo Espíritu nos consuele a través de tu preciosa palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Este salmo es un salmo de David y el título del devocional de esta noche es: con tremendas cosas nos responderás. Con tremendas cosas nos responderás. Dios sigue siendo el mismo. Dios permanece inmutable en su poder, en su sabiduría y en cada uno de sus atributos. La palabra inmutable es que no cambia Dios, que no hay sombra de variación en Dios, que Dios permanece. Muchas veces pensamos que Dios ha cambiado y por causa de que Dios ha cambiado es que ya no responde de la misma manera que respondía. Así como lo que vemos en el Antiguo Testamento, lo que vemos en el Nuevo Testamento, y la realidad es que Dios sigue respondiendo las oraciones de sus hijos. Pero ¿qué ha pasado, hermanos? Ha pasado que nuestra fe ha decaído, que nuestra fe ha menguado, que cada día somos más incrédulos de la palabra de Dios, que a veces desconfiamos de Dios y por eso muchas veces nuestra oración no traspasa ni siquiera los cielos de nuestra casa. Muchas veces nuestra oración no traspasa ni siquiera los techos de nuestras casas, pero nuestra oración debe ser hecha con fe y hecha siempre conforme a la voluntad de Dios. Este salmo nos invita a orar, nos invita a clamar a Dios. Dice: con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. Vean, David era un hombre que esperaba grandes cosas de Dios. David era un hombre que confiaba en Dios. David era un hombre que confiaba en el poderoso brazo de Dios. Y de la misma manera que David confiaba en Dios, tú tienes que confiar en Dios. Tú tienes que aferrarte a las promesas de Dios. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. ¿Qué nos significa este salmo? Este salmo no significa que vamos a orar que Dios nos haga millonarios y que Dios nos hará millonarios. Este salmo no significa que voy a orar para sacarme la lotería. No, este salmo nos invita a alentarnos. Este salmo nos invita a confiar en Dios, que Dios nos va a dar siempre conforme a su voluntad. Dios nunca nos va a dar conforme a nuestros caprichos. Dios nunca nos va a dar conforme a nuestros berrinches. Dios siempre nos va a dar conforme a su voluntad, a lo que necesitamos. Vemos que al pueblo de Israel le dio el pan nuestro. Vemos que al pueblo de Israel, que al pueblo de Israel siempre Dios le dio el maná necesario, que siempre le dio lo que necesitaba el pueblo. Vemos que Dios siempre nos da conforme a su voluntad. Este salmo no pretende alentarnos a orar
por oraciones caprichosas. Santiago nos dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. No debemos de pedir que Dios nos dé para satisfacer necesidades necias, necesidades caprichosas. Este salmo pretende alentar nuestra vida de oración. Dice, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Dios debe ser nuestra esperanza. Cada vez que oremos, debemos de confiar en Dios. Debemos de confiar en el poderoso brazo de Dios. Dios es nuestra esperanza. No es el gobierno, no es la economía, no es nuestra cartera, ¿verdad? Nuestra esperanza. Nuestra esperanza es Dios. Nuestra esperanza es Jehová de los ejércitos. Dice, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Confiemos en Dios. Levantemos nuestros ojos a Dios. David en cierta ocasión dijo, alzaré los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Confiemos en Dios. Confiemos en la poderosa mano de Dios. Este salmo pretende alentarnos a confiar en que Dios nos va a dar más allá de lo que merecemos. ¿Cuántas veces hemos orado a Dios y Dios nos ha respondido? Y no solamente nos ha respondido, nos ha dado más de lo que le pedimos. Eso es lo que debemos de confiar, que Dios nos puede dar más allá de lo que necesitamos. Dice Efesios capítulo 3, versículo 20, el apóstol Pablo dice estas palabras. Efesios capítulo 3, versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios hace cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Los invito a meditar en todo el Salmo 65 y que oremos a través del Salmo 65, confiando en que Dios nos va a responder. Jeremías dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conocías. Vamos a orar. Señor Dios, oramos y pedimos que tu palabra edifique, que estos minutos, Dios, que hemos meditado en tu palabra, sean de bendición para los creyentes. Nuestro propósito no son la fama, nuestro propósito no es que el nombre de algún hombre se glorifique. Nuestro propósito es que el nombre de Cristo se glorifique, se exalte en los más remotos confines de la tierra. Te pedimos, Dios, que bendigas tu palabra y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta noche. Meditemos en la palabra de Dios. Memoricemos la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Que tengan una excelente noche. Dios les bendiga.